el capítulo 5. Bienvenidos todos los que se conectan a las redes sociales, decirles Dios los bendiga. Y la palabra de hoy tiene algo especial para ti. Así que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21, sí. Dice así la palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetos a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuidó la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Puede sentarse, mi hermano, amada iglesia. Les había dicho que iba a comenzar una serie de mensajes sobre la familia. ¿Por qué me inquietó, Señor, sobre la familia? No lo sé. La verdad no lo sé. Lo cierto del caso es que el Señor quiere que hable de la familia. Y es uno de los temas principales en la Biblia. Porque ¿dónde nació la familia? O sea que Dios no hizo al hombre y a la mujer simplemente para que se fueran a vivir en el paraíso. Los hizo y los declaró marido y mujer. Celebró el primer matrimonio. El mismo Dios celebra el primer matrimonio en el Edén. Así que es un tema, y podemos ver la importancia de Dios, o que Dios le da a la familia. Cuando estudiamos la palabra y nos vemos, sobre todo en el Antiguo Testamento, y vayamos al Hechos de los Apóstoles, vemos ¿qué le daba crecimiento a la iglesia en ese entonces? La familia. La familia. De lógico que hoy han cambiado mucho los tiempos y hay una situación difícil en cuanto a las familias, y las cuestiones culturales y muchas otras hacen que hoy las familias estén fragmentadas y sea difícil encontrar una familia completa en una iglesia. Si las hay, son pocas, pero no por eso nuestro trabajo no sigue siendo el de orar, clamar a Dios por la familia. Necesitamos que la familia esté en la iglesia congregada
Y hoy quiero, en primera instancia, lo primero que quiero hacer es hablar del esposo. Yo dije, Señor, si yo digo así, ¿cuántos amenes hay de los hombres? Y el Señor me dijo, sigue orando. Y dije, bueno, Señor, así es. Sí, vamos a hablar hoy del marido, del esposo. El próximo será de la esposa. Luego hablaremos como esposos, luego hablaremos como esposos e hijos. Aquí nos podemos quedar todo el año hablando de la familia. Pero cuando comenzamos, lo primero que dice, voy a leerle algunos aspectos del matrimonio. Aquí encontramos en este pasaje, ¿qué personajes encontramos? Cristo, la iglesia y los esposos. Ojo con eso. Cristo, la iglesia, los esposos. El matrimonio es la relación entre esposos enmarcada dentro del modelo del amor sacrificial. O sea, que aquel amor del que habla Primera de Corintios en el capítulo ¿qué? 13. Anegado, no dice nada, lo soporta, lo escucha, muchas cosas. Cabeza, autoridad, liderazgo, protector, guía y fuente de provisión. Sujeta, bueno, esta palabra ya la veremos más en el otro mensaje, que es muy polémica, y la usan mucho y la desfiguran y la sacan de contexto para justificar la liberación femenina y todas estas cosas. Póngame cuidado y vamos a ver cuántos hombres saltan. Esposo o esposos, porque acá está hablando de esposo, está hablando del grupo de hombres, no está hablando de... Dice que significa hombre en el sentido varón, adulto, esposo o guerrero. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Va a tocar que las esposas me ayuden porque los hombres están... ¡Ay, Señor! Varón, adulto, esposo, guerrero. O sea, no es el que se acuesta a dormir en la poltrona mientras la mujer trabaja. No, ahí no está hablando nada de eso. Del que se pone a ver el Real Madrid y el Barcelona y no le ayuda a la esposa. Eso no está hablando ahí. Pero continuemos entonces, hermanos, porque el tema, bueno, vamos al versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Porque el marido es cabeza. Volvemos, ¿qué hablamos en cabeza aquí? Autoridad, liderazgo. Y eso es lo que se perdió en los hogares de ya hace mucho rato. Pero duele quizás más decir que a veces uno se da cuenta que la mujer, la esposa, tiene que tomar las riendas de la casa porque el marido ni fu ni fa. Bien relajado. Él siempre llega cansado del trabajo. La esposa no puede llegar cansada del trabajo. La esposa, hoy normalmente en nuestra cultura trabaja la esposa, normalmente la pareja trabaja. Pero cuando regresan a casa, el marido llega cansado. Y la esposa llega del trabajo cansada también, pero tiene que atender a ¿quiénes? Los hijos. Prender la lavadora, lavar.
Y hay algunos que todavía son un poquito más, ni ayudan a hacer, ni siquiera comparten con los hijos las tareas. No ayudan a hacer las tareas. Es muy natural ver, papá, es que en el colegio me pusieron esta tarea, váyale a su mamá. Eso se ve. Que toca ir al colegio, váyale a su mamá. Las boletas de los colegios dicen reunión de qué? Padre. Pero ¿quién va a la reunión? La mamá. Se fue, se perdió el liderazgo. Ya no hay liderazgo, no hay esa autoridad que se debía o que debe tener el hombre en la casa. Y no estoy hablando de autoridad salida de contexto en el sentido de que es para imponer su voluntad, porque eso ya es otra cosa. Eso no es autoridad. Autoridad es cuando usted ejerce una función en la cual hace que las cosas funcionen en la casa, pero todo dentro del ¿qué? Amor sacrificial. Porque dice que Cristo se entregó, ¿por qué? Por amor. Y nosotros tenemos la vara a los hombres bien alta. ¿Sabes por qué? Mire lo que dice. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, su cuerpo ama. Pero el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella misma. Oiga, ¿está alta esa vara, sí o no? Ahí hay para batir récord. Porque dice que usted debe amar a su esposa como amó Cristo la iglesia. ¿Cómo amó Cristo la iglesia? Un amor ¿qué? Infinito, un amor tan grande que dio su vida por nosotros. Si usted leyera eso, varón de Dios, si usted leyera eso, hombre, pensaría otra cosa diferente de su hogar y vería su hogar diferente. Porque lo que Jesús nos está diciendo y nos están colocando dos cosas: el matrimonio y la iglesia, o la iglesia y el matrimonio. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Cristo. Y dice que la amó y se entregó por ella a sí mismo. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se entregó. Hoy en los matrimonios no existe mucho el sacrificio, al punto de que cuando hay un problema, ¿cuál es la solución? O cuando comienza a crecer un problema en el hogar, ¿cuál es la solución? El divorcio. Esa es la solución ahora. Ay, es que mi marido no hace lo que yo le digo. Ay, sepárese, mija. ¿Eso para qué se va a aguantar ese hombre? ¿Qué le decía cuando hace unos años se casaba la mujer e iba a dar quejas a la casa? ¿Qué le decían? ¿Ya se casó, mija? Hágale. Pero hoy no. Hoy no. Ay, mamá, es que ese hombre no. Ay, mija, eso no hay problema. Ahí está la pieza suya, todavía está ahí. Ahí puede regresarse. Y el niño, traiga lo que eso, aquí no le va a faltar comida. Sí, claro. Pero sí le va a faltar la imagen del papá, la figura paternal, ¿a cambio de qué? De la alcahuetería de los tíos y de los abuelos. Si vea cómo se desbarató todo, cómo se desformó todo. Y dice
El amor sacrificial, leamos 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Ay, Dios mío, Señor, ahora. 1 Corintios 11:3. Óigame bien lo que dice 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es ¿qué? O sea, de todo varón. Y aquí viene todavía más, es más emocionante. ¿No les parece como emocionante? Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Oiga, mis hermanos, miren bien el esquema, miren bien la estructuración que le da Dios al matrimonio. Dios, miremoslo así, Dios es Dios. Dice que cabeza de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Pero Cristo es la cabeza del varón. Lo que quiere decir que el varón tiene que estar sujeto ¿a quién? A Cristo. Hay un problema en los hogares cristianos. Y digo de los hogares cristianos porque conocen de la palabra. En los hogares cristianos, el hombre quiere que tanto la esposa como los hijos sean obedientes y estén sujetos a él. Pero él no se sujeta a Cristo. Viene muy poco a la iglesia. Viene de vez en cuando. Y entonces, ese hombre, usted no puede pretender que si usted no se sujeta a Cristo, su familia se va a sujetar. No, porque si usted como varón no se sujeta a Cristo, ¿está en qué? En rebeldía. Y lo que usted ministra es rebeldía. Y pongo un ejemplo, y pasa mucho también en las iglesias. Hay pastores rebeldes que no se sujetan a la autoridad. En el caso de nosotros hay un concilio, hay establecido un presidente, un suplente, y a nivel distrital hay un coordinador. En fin, hay una escala de autoridades. Pero yo como pastor me debo sujetar a ellos. Si yo no me sujeto, ¿qué soy? Rebelde. Romanos capítulo 3 dice que sométase todo a toda autoridad. Puede que a mí no me guste mucho a veces las normas de la iglesia, las cosas que a uno no le gustan, pero sujétese, cállese y sujétese. Si el pastor no se sujeta a Dios, a Cristo, la iglesia va a ser rebelde. Porque lo que está transmitiendo y ministrando el pastor es ¿qué? Rebeldía. Y difícilmente la iglesia se va a sujetar a usted. Una cosa es que le hagan caso, por poner una palabra así. Otra cosa es que se sujeten y acaten y sigan la visión del pastor. Usted no ha visto que hay iglesias, hay personas que uno los escucha hablando, el pastor ora con las que salió. Y les pasa las de Moisés y las de Moisés, no, las de Aarón y de María, cuando murmuraron contra Moisés. ¿Acaso no hablará Dios también por nosotros? Solo por Moisés. No. Cuando Dios pone en un lugar un líder, un pastor, a él le dará la visión. Y los otros se deben sujetar a la visión, a la visión que Dios le da al pastor. Lógicamente que esa visión y esa misión tiene que estar respaldada por la palabra. Entonces, mi hermano, si usted se sujeta a Cristo y se sujeta a Dios y le obedece, seguro, mi hermano, que su esposa y sus hijos le van a hacer caso, se van a sujetar a usted. Las mujeres son más sensibles que nosotros en la parte sentimental. Yo le garantizo a usted, varón, y los que me están viendo y me verán por... Si usted trata a su esposa con amor, con cariño y con respeto, esa mujer se sujeta sin decir nada.
Porque la mujer busca al hombre para ser ¿qué? Amada, protegida, guiada, sustentada. Eso es lo que la mujer se siente bien cuando el marido la protege, cuando el marido la ama, cuando el marido se preocupa por ella. Eso es. La mujer se sujeta sin que usted tenga que darle 10 años de clases. No. Por eso dice que el amor que debe entregarse a su esposa como Cristo se entregó a la iglesia en un amor ¿qué? Genuino, sin engaño, sin fingimientos, mirando por allá el celular a escondidas para que la esposa no se lo pille. No, mi celular está allá en la casa a disposición de todos y uno tiene que tener. ¿Por qué tienes que esconder cosas? Miremos, pero oiga, ¿qué tal que si miramos? Estamos cerquita. El 1 Corintios 13. Va a ver un poquito lo que dice acá. Si yo hablase lenguas humanas, angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resume o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia, de toda ciencia, y se tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada vengo a hacer. Miremos el 4. El amor es ¿qué? Sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es fantasioso ni se envanece. ¿Sabe usted que uno de los problemas en los hogares hoy es la competencia entre el esposo y la esposa? ¿Quién gana más? Sí, ese es un problema. Porque y como uno se desconoce esta palabra y muchas veces no la leemos, entonces si la esposa gana más, quiere mandar. Y si el esposo gana más, quiere mandar más. Pero aquí está diciendo de una entrega mutua. Ojalá mi esposa gane mucho más que yo. Hermanos, la única que dijo amén fue la pastora, y por ahí otra hermana, no hubo nadie más. Yo pensé que los varones iban a decir amén, gloria a Dios, aleluya. Me voy a administrar los bienes de mi esposa, aleluya, gloria a Dios. Es que aquí, mis hermanos, lo importante es que usted, todo gira. Y mire, entienda que en la palabra todo gira alrededor de ¿qué? Del amor. Pero todo el mundo habla de amor y nadie tiene amor. Hablan de amor, pero en el corazón hay engaño. Hablan de amor, pero hay mentira. Entonces no hay amor sincero. Pero si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, ese amor se tiene que reflejar en el hogar. Porque en el hogar es un espacio, es un recinto privado donde usted manifiesta lo que es. Yo no sé si les conté el niño que llegó y le dijo al pastor: pastor, yo quisiera vivir como aquí en la iglesia. ¿Por qué, hijo? Sí, porque está aquí en la iglesia, mi papá y mi mamá levantan las manos, cantan, alaban, son unos, pastor. Pero cuando llegan a la casa, se transforman, los transformes, se transforman. Y así pasa, así pasa. En la casa se debe reflejar el amor de Cristo. Lo que usted aprende aquí es para que usted lo practique en la casa. Lo que usted aquí aprende es para que allá en su recinto y sus hijos se sientan orgullosos de ti. Es que mire, no hay cosa más triste cuando uno escucha a un hijo hablar con tristeza de su padre o de su madre. Mi padre es esto, mi padre es lo otro. Pero qué bonito cuando un hijo habla bien del padre. Ahora, padres,
aprendan a hablar bien de sus hijos. Sí, porque hay padres que son muy salidos de todo contexto para hablarle a un hijo. Siéntese orgulloso de ese hijo. Pero uno a veces escucha a padres decir: es que se no sirve para nada. Y muchas palabras más negativas. Mucho fracaso de mucho joven hoy en día sale del trato del hogar. El bueno para nada, el que no sirve para nada, no sirve ni para ser estorbo, cosas así. Esos son los vocabularios, esas son las palabras en los hogares. Y cuando usted a un niño pequeño, digamos como está Cecia o como está Samuel, todos esos niños, usted le dice palabras de esas, lo va a marcar para siempre. Y esos son los jóvenes que uno encuentra fracasados en la vida. Porque un padre que no sabe, es que, pero usted ¿por qué trata así a sus hijos? Es que así me trataron a mí. No. Usted no tiene, hermano, si está bien que usted haya tenido una niñez dura, que sus padres te hayan tratado mal. Eso es cierto y en nuestro país se ve mucho. Pero usted no tiene por qué repetir la historia. Si usted es cristiano, menos. Porque se entiende que cuando usted recibió a Cristo, usted cortó esa maldición que trae de sus padres. Y usted es criatura nueva, por lo tanto usted ya no es una persona maldita, por decir algo en el sentido de que arrastra todas esas cosas, sino que usted es una persona bendecida. Por lo tanto, la generación que viene de ti es una generación bendecida, mi hermano. Dale la gloria y dale la honra a Dios. Hay hombres que no dejan hablar a la esposa, como esposas que no dejan hablar al hombre, pero bueno. Hay hombres, aquí mando yo. Bueno, necesitamos hacer mercado, no hay plata. Entonces, ¿qué manda, hermano? Si usted, ahí en lo que leímos, que me toca regresarme ahí porque dice que es autoridad y liderazgo. El hombre es el primero que se levanta, se arregla, le dice a la esposa: alístate, hijos, alístense porque nos vamos para la iglesia. Pero las cosas son diferentes. La esposa comienza: mi hijo, usted va a ir hoy al culto. ¿Quién sabe? No sé. 2 horas después: mi hijo, usted va a ir al culto. Todavía no sé. No, mi hermano, todo al revés. Perdóneme, todo con la cabeza hacia abajo y los pies para arriba. Si usted es autoridad, hermano, con amor, se va a donde sus hijos: hijos, vamos, hoy es día de ir a la iglesia. A Gabriel, desde que estaba pequeñito, nosotros la forma de llamarlo era: bueno, multimillonario, levántese, profeta, evangelista, hijo de Dios. Esa era la forma de nosotros levantarlo. Y así, con palabras así. Nunca le mencionamos porque otra palabra que es muy dada en la boca de los hombres, en sí de todo el mundo, es: hablan de pobreza toda hora. Levántese porque aquí todos somos pobres. ¿Cómo? Se está marcando, mi hermano. Esa palabra a su hijo le está calando. Yo a Gabriel casi nunca le he escuchado hablar la palabra de pobreza, porque nunca, desde niño, nunca le estudiamos esa palabra. Levántese porque aquí toda la vida nos ha tocado trabajar porque somos pobres. Por allá había ayer en esos que sacan por redes. El Señor decía: a mí me preguntan que si trabajo por horas o por días. Dijo: yo les contesto que trabajo porque soy pobre. Y eso lo escuchan en toda la gente. ¿Usted por qué trabaja? Pregúntele a cualquiera. Usted haga el ejercicio. ¿Usted por qué trabaja?
jodido aquí, pobre hermano, ¿y qué más vamos a hacer? Trabajar. Sino con qué le doy de comer a mis hijos. Esa mentalidad no tiene que ser la de un hombre. Y yo espero que en la iglesia cristiana no. Y yo espero que en la iglesia manantial de Dios hayan varones con autoridad, liderazgo, que protejan a la mujer. Liderazgo es que guíe a sus hijos por el buen camino. La esposa también sea guiada. Y la familia tiene que ser protegida por el hombre. Pero ahora no. Ahora uno le dan ganas de llorar. La mujer hace miles de cosas en la casa. Y el hombre ahí aparece en un cuadro colgado en la casa. Hasta bonito el cuadro. Oyéndole bien el cuadro del matrimonio. Pero no más. Uno entiende que muchas veces por circunstancias diferentes hay personas que tienen que estar lejos de la casa en sus trabajos. Pero eso no indica que yo vaya a perder la autoridad y el liderazgo y no pueda guiar a mi familia y la pueda encaminar por el camino correcto. Todo es saber trabajar, mis hermanos. Todo es, ahora dice, guía, fuente de provisión. Pero hoy uno ve, ¿quién lleva para la casa? Esposa. En muchas ocasiones, y le toca trabajar el doble porque toca llevar para la casa. Si el marido, no, que al marido no le alcanza la plata. ¿Cómo así? Por eso es que los hogares se destruyen. Porque la mujer aguanta, pero llega un momento que no aguanta más. ¿Y quién tiene la culpa? Pero el hombre va a decir después, no, es que esa mujer no me sirvió. No, me salió mala esposa. Bien me lo dijo mi mamá. Y de una vez comienza a sacar toda la plegaria, todo el rollo. No, es que se me lo dijo mi mamá y yo no le hice caso. No, mi hermano, uno tiene que como varón asumir las consecuencias. Que se equivocó. Ay, hermano, ay, tú tienes que valga. Ya enfrente. Acuérdese que esos hijos necesitan un guía, necesitan un padre, necesitan un hombre que está cerca. Abrace a sus hijos. ¿Cuántos varones, cuántos hombres abrazan a sus hijos? Porque como aquel caso de machismo, yo escuché a hombres decir, yo no abrazo a mi hijo porque mi hijo no es. O sea que si abraza a un hijo es homosexual. Eso no tiene, hermano, usted no sabe cuánto une el abrazo de un padre a un hijo. Hermano, los que tienen hijos pequeños, Samuel, usted hermano, los que tienen hijos pequeños, acostúmbrense a abrazar a sus hijos. Dale un abrazo a su hijo y dígale lo amo. Y si a las 2 horas tiene que darle un corrazo, pues se le da, pero usted ya le dijo que lo amaba. Pero es que a veces no hacemos ni lo uno ni lo otro. Y vuelvo a lo que decía el domingo pasado. Las mamás siempre tienen mucho vocabulario para decir. Entonces comienzan, me debe 1, me debe 2, me debe 3. Y así llevan 3, 4, 5 días. Y no toman la disciplina. Varones, en una sociedad como la de nosotros hoy, tan polarizada, en sentido de tantas leyes y tantas cosas que favorecen hoy, un hijo que se cría en el temor de Dios, seguro que nunca se va a levantar con asustar a su padre. No le tenga miedo a las leyes que hacen los gobiernos. Porque si usted levanta a su hijo en el temor de Dios, seguro que ese muchacho o esa niña a usted lo va a respetar. Es eso. ¿Por qué se pierde el respeto? Pues porque el papá ni da testimonio ni esa autoridad. Pero sí levanta a todo mundo. Sí, así es. Perdónenme que esté hablando así. Pero es que a veces no tenemos esa capacidad de ejercer autoridad. Pero sí llegamos a la casa y arrasamos con todo el mundo. No, varones. No, varones. Y si usted está soltero, mi hermano, piénselo bien.
Y si usted se casó, órele bastante al Señor, porque tienes una empresa a la cual tienes que cuidar. Hay esposos y esposas que por el trabajo dan la vida, pero por sus hijos no dan la vida. Hay esposos que dan la vida y le dedican todo el tiempo a su trabajo. ¿Usted cree que por qué hay tanto joven descarriado hoy? El papá sale a las 6 de la mañana, la mamá sale a las 6:30. El papá regresa a las 7 y la mamá a las 7:30. Todo el día sus hijos no ven al papá. Y muchas veces cuando llegan, como digo, llegan a decir de todo a la casa, a maltratar, ya sea en palabras o físicamente. Entonces es un padre que no está presente, pero sí maltrata. ¿Cómo se cría ese hijo? Pues ese crío se queda violento, resentido con sus padres, con la sociedad. ¿Por qué no respetan hoy los pelados? Los muchachos no respetan a una autoridad, a un anciano, no lo respetan. ¿Por qué? Porque en la casa lo que hubo fue violencia, mas no hubo autoridad ni respeto. Y entonces eso se perdió y ese muchacho es rebelde, es de todo, pero nunca acepta reglas ni normas. Ahora, continuemos. 25 y 26. Versículo 25 y 26. Perdón. Dice así: maridos, creo que amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, oígame bien, maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por donde usted le busque está la palabra amar. Y dice que así, vuelve y dice, así como Cristo amó la iglesia. Ahora, ¿la iglesia Cristo la ha amado por algún tiempo? No. Cuando uno celebra un matrimonio y le pregunta a la pareja, ¿la respetará, estará con ella en la enfermedad, en el dolor, hasta la muerte? Sí. Y cuando uno se va a dar cuenta, ya por ahí a los 2 años, ese matrimonio ya no funciona. Y entonces, no olvide que el matrimonio es un pacto entre 2 personas delante de Dios. Es decir, 2 personas, hombre y mujer, se comprometen delante de Dios. Hacen un pacto delante de Dios. Y esa promesa, ¿Jesús nos ha fallado? Jesús nos ha fallado. Y entonces uno, ¿por qué falla en el matrimonio? Si aquí dice que ame a su esposa, a sus hijos, el hogar, como ha amado Cristo a la iglesia. Por eso les dije al principio, nos pusieron la vara muy alta para pasarla. Porque nosotros tenemos, cuando el hombre ama a sus hijos y ama a su esposa, ese hogar funciona. Si un hogar no hay amor, pero uno dice, bueno, hermanos, pero si somos cristianos, ¿por qué hay problemas en los hogares? ¿Sabe que salió una estadística hace poco de la cantidad de divorcios en los matrimonios cristianos? Entonces uno se hace una pregunta: ¿eran cristianos realmente? Porque es que si yo soy cristiano, realmente vivo la palabra y la hago. En mi hogar pueden haber en mi hogar pueden haber problemas, claro. Y pueden haber problemas graves, pero la palabra me dice que la solución es ¿cuál? Aquí. La palabra me soluciona el problema, porque me dice, hermano, acuérdese que Cristo amó a la iglesia
y usted debe amar. Jesús no apareció en la cruz. ¿Cuántos le gritaron crucifican? ¿Cuántos lo insultaron y de todo? Pero Él nunca los despreció, ni dejó de amarlos. Hay esposos que se equivoca la esposa y se la dedican toda la vida. Sí, vengativos, rencorosos. ¿Quién dijo que un esposo tiene que ser vengativo y rencoroso? Si no me venga a decir que si usted es cristiano y es un esposo rencoroso, mi hermano, usted no es cristiano. Porque el amor de Cristo se tiene que reflejar en el hombre hacia su esposa y a sus hijos. Porque si yo tengo a Cristo, tengo amor para darle a mi esposa y a mis hijos. Y aquí la Biblia dice que Jesús perdonó a todos. En el tema de la próxima semana hablaremos ya de la otra parte. Pero hoy le tocó a los hombres. Los veo callados. Sé que no me van a invitar a almorzar, pero bueno, hay que hablar de lo que hay que hablar. Y yo me inquietó porque hay hogares que puede que no estén funcionando bien, pero van a funcionar bien en el nombre de Jesús. Y es la palabra la que va a hacer que funcionen esos hogares bien. Y cuando dice aquí el 26 al 28, miremos 1 de Pedro 3:7. Es que esto tiene tema. 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Sí, mi hermano, cuando las cosas, varón, cuando no le salgan bien las cosas allá en la empresa, no le eche la culpa al gerente. Más bien pregúntese, ¿no sería que usted salió de la casa enojado con su esposa y sus hijos? ¿No sería que usted por el enojo no pudo orar? Es que siempre le echamos la culpa al que no tiene la culpa. Y aquí lo que dice es, voy a repetirlo porque me encanta ese versículo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Qué sabiamente? Es saber llevar el hogar, saber entender a la esposa, porque tenemos un problema grave. Dentro de nuestra cultura machista, la que tiene que cambiar es la mujer y el hombre no. Y la mujer se tiene que hacer como el hombre dice, y la mujer tiene que ser igual como él es, porque él dice no. La mujer, les leo aquí, dice, y como coherederas de la gracia de la vida. O sea, para Dios no hay diferencia en cuanto al trato con la mujer y el hombre. Ellas para Dios son tan importantes como el varón, como el hombre. Cristo también murió por ellas. Y Cristo dio su vida por la esposa de usted. Entonces, mi hermano, usted tiene que entender que vivir sabiamente con ella es entenderla y comprenderla. Yo los entiendo y los comprendo a usted, varón. Porque hay veces que ellas prenden el radio y usted no tiene de dónde apagarlo. Pero bueno, hermano, hay que amarlas de todas formas, hermano. Hay que respetarlas. Hay que cuidarlas. Hay que dedicarles tiempo. Varones, ¿cuánto llevan a su esposa un domingo de la tarde a comer helado? Como que se rajaron todos. Padre. Amada iglesia, varones de Dios, es tan necesario un rato de esparcimiento. Es tan necesario, así sean 2, 1 hora. Cuando nosotros estamos normalmente todo el tiempo solos, nosotros el domingo por la tarde, cogemos a Blue, nos vamos y bajamos caminando hasta Inovo
Allá el perro corre por todo ese parque y nosotros nos sentamos por allá en un barranco por ahí. Es que ella dice que los helados la engordan, pero yo sí como helado, yo sí. Entonces, mis hermanos, es que ser esposo no es figurar usted allá que se casó. No, eso tiene responsabilidades, mi hermano. Y tiene que ser sabio usted. Póngase, haga que su esposa se ponga de su lado. Pero hay veces que uno habla por ahí con varones y como que le dan a entender que la mujer, no. Pero uno dice, bueno, ¿quién es el culpable? Sí. Porque a veces el hombre deja muchas de sus cosas que hacer para dedicarse a otras y descuida mucho el hogar. Por eso les digo, ¿cuántos de aquí un domingo en la tarde? Aquí no hay culto el domingo por la tarde. Si estuvieran de etapa me dirían, no, pastor, es que por la tarde hay culto. Pero aquí no hay culto por la tarde. ¿Cuántos salen con su esposa y se sientan por allá en un parque a hablar? No lo hacen. Y eso es muy triste, porque tanto la esposa como el esposo necesitan tiempo y espacio. Claro que también en el próximo les diré, porque también hay esposas que les dicen, vamos a comer ay no, yo tengo mucho que hacer. Ese es otro tema ya que lo vamos a tratar después. Esa es otra cosa. Si no saben vivir sabiamente, amados esposos, siempre tendrán tropiezos y el matrimonio se les convertirá en una carga. Y se vuelve una rutina tan pesada y se acostumbran a la rutina que ya la vuelven algo normal dentro de la vida y se va desgastando la relación y la relación se va acabando y la relación se va enfriando y la relación va teniendo muchos tropiezos. Así que, hermanos, miremos el versículo 29 y 30. 29 y 30. Efesios 25, 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. Porque somos miembros de un solo cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cuando Jesús habla que Él es la cabeza de la iglesia, o del cabeza de del cuerpo que es la iglesia, habla de ¿qué? De unidad. Y en el matrimonio tiene que haber unidad. Por eso habla de que el hombre es Cristo la cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, lo que está dibujando ¿qué? Unidad. Los hogares tienen que estar unidos, pero si la esposa va por allí y el esposo va por allá, si la esposa dice que es blanco y el esposo dice que es negro, hermanos, es muy difícil. Si no tienen la capacidad en una discrepancia de sentarse en hablar, nosotros con la esposa siempre tratamos de que todas las decisiones sean a veces tenemos diferencias, pero claro que las tenemos, pero tenemos que escoger la que más convenga, no la que yo dije. Yo me acuerdo en Piedecuesta un hermano compró una casa y un día le dio una casa bonita, un día le dio un arrebato de ponerse a hacerle cambios. No dejó hablar la esposa. Cuando la esposa le iba a decir algo, no, usted no sabe nada y listo, ya. Contrató por ahí un maestro y para resumirles el cuento le pegaron una tumbada. Si él hubiera escuchado a la esposa, a lo mejor no le habían tumbado. A veces tenemos que escuchar a la esposa. Dice, no siempre, es que se me ponen contentas así. Uno tiene que, Dios le dijo a Abraham, escucha a Sara, en una situación muy difícil, había que entender a Abraham, porque Abraham tenía que despedir a su hijo. Cuando tuvo que sacar a Isaac de su casa, era su hijo. Pues claro que él no quería dejar que se fuera, pero había el problema del conflicto con Isaac, el hijo de la promesa, y Abraham no quería. Y le dijo a Sara, y al fin Dios le dijo a mismo Abraham, hágale caso a su madre. Y Abraham aceptó y tuvo que sacar a su hijo. O sea,
hay decisiones difíciles, pero hay que saberlas tomar y hay que tomarlas en unidad, que se llega al mejor acuerdo, hermanos. El matrimonio tiene que ser, la familia tiene que haber unidad. Los hijos no pueden estar por allí, los padres por allí, por allá, cada uno. Hay algo que yo, y voy cerrando, hay algo que yo siempre he dicho, y quizás aquí, no es que yo sea muy viejo, sino que los que ya tienen más años, recordarán cómo era en la casa la hora de la comida, el almuerzo, lo que fuera. ¿Cómo era? Todo en familia es esto. Por lo menos en Santander, papá allá en la punta de la mesa, al lado mamá, y alrededor ¿quiénes? Los hijos. Todos sentados en la mesa para almorzar, para comer, para lo que fuera. Ahora, ¿cómo es? En el comedor usted llega a una casa y en el comedor ¿qué encuentra? Bolsos, ropa, zapatos, bueno, todo. ¿Dónde están los hijos? En el cuarto. ¿A dónde hay que llevarles el almuerzo? Allá al cuarto. Venga a almorzar, hijo. No, mamá, tráigamelo aquí Ay, mijito, ya voy, ya lo llevo. Eso de sentar los hijos en el comedor, de sentarse usted con los hijos en el comedor a tomar un alimento, llorar los alimentos, eso genera unidad y une a la iglesia, a la familia, iglesia amada. Es que todo eso se perdió y por eso hoy los hogares andan desbaratados. Ya no hay esa unidad, ni siquiera para sentarse a comer hay unidad, ni siquiera para tomar los alimentos hay respeto, no hay para eso, ya todo eso se perdió, cada uno por su lado y aparte de que pide cada uno almuerzo por aparte. No, a nosotros nos servían en la mesa y hay el que dijera, y esto no me gusta, es que se lo come. Ese era. Y aquí estoy, vivo, gloria a Dios, bien, gloria a Dios. He logrado levantar una familia con esfuerzo. Dios me dio una gran esposa y me dio unos grandes hijos y he logrado, pero no ha sido fácil. Eso sí, no les voy a anticipar. Pero eso es lo que enorgullece a uno. No son los problemas ni los fracasos. No, se aprende de eso, varones, para poder llevar el hogar. Así que quisiera seguir conversando de este tema, pero el tiempo se agota y seguiremos hablando de la familia, porque hay muchos temas que vamos a tratar de la familia. Así que los que se conectaron o se conectan, Dios los bendiga. La próxima semana volveremos al tema de la familia. Sea el Dios glorificándose en su vida, en su matrimonio, en sus hijos. Sea la honra y sea la gloria para ellos. En el nombre de Jesús. Amén.